No cabe duda que la familia es lo más sagrado y preciado que puede existir en este mundo. Aunque en muchas familias el hecho de permanecer unidas es un milagro otorgado por Dios, existen otras a las cuales les cuesta mantenerse, debido a que existen múltiples factores que logran corroer los lazos familiares. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia, que empieza así. A primera hora del día, el señor Michael Muñoz se levantaba de la cama, tomaba una ducha y se disponía a desayunar en familia, para posteriormente dirigirse al trabajo, ya que era el director de una de las escuelas privadas más sofisticadas que podría existir en la Ciudad de México. Todos los días Michael se dirigía acompañado de sus pequeñas hijas, ya que ellas estudiaban en la misma escuela en donde él trabajaba. Esto lo hacía con el único objetivo de estar al pendiente de sus hijas y que nada les pueda faltar. Al ser el director de la escuela, le dio la estricta orden a los maestros de que sean muy atentos con sus hijas Kimberly y Antonella, de igual manera a las personas encargadas del cafetín, por lo que una de sus hijas, Kimberly, estuvo muy a gusto en ese ambiente en donde ella era el centro de atención, mientras que Antonella, su hermana, era totalmente infeliz debido a que ser hija del director no era nada fácil, ya que no podía conseguir verdaderos amigos con quien pudiese jugar y divertirse. Por lo que al volver a casa, Antonella rogó encarecidamente a su padre de que por favor la cambie de colegio, pues quería comenzar de cero y llevar una vida tranquila como los demás niños de su edad, cosa que con el tiempo le enseñaría una valiosa lección. A duras penas, Michael aceptó la petición de su pequeña hija, quien lo puso en una escuela pública, pero bajo la condición de que sea la mejor de todas. Por lo que Antonella comenzó a disfrutar la mejor etapa de su vida, riendo y jugando con amigos a quienes la querían por quien era, viviendo con sinceridad, mientras que su hermana Kimberly se había convertido en la reina del otro colegio. Conforme crecían sus hijas, el señor Michael le daba todo lo que necesitaba, ropa, dinero y muchas comodidades. Pero se le olvidó darle algo sumamente especial e importante para todo niño de tan corta edad: el amor de padre. Ya que lo material simplemente se va, pero el cariño y el tiempo otorgado no. Para cuando sus hijas ingresaron a la universidad, el señor Michael comenzaba a envejecer lentamente, pero aún así, él seguía consintiéndolas. Sus hijas, al terminar sus carreras universitarias, decidieron abrirse al mundo. Para ese entonces, el señor Michael ya se había jubilado, viviendo únicamente de su jugosa pensión. Con el tiempo, trataba de acercarse a sus hijas, ya que se sentía solo y triste por el fallecimiento de su esposa. Pero la única que le hacía caso era su hija menor Antonella, quien pasaba un poco de su limitado tiempo junto a él, pues tenía que trabajar como doctora en el hospital de la zona. Mientras que su hija mayor Kimberly vivía sus días metida en casa, a pesar de que estudió una carrera profesional en una de las mejores universidades, no lograba conseguir trabajo, debido a su ineficacia y su poca experiencia laboral. Pero eso a ella no le importaba, pues podría vivir con el dinero de su padre. Con el tiempo, el señor Michael había generado grandes ingresos, generando una valiosa y enorme fortuna, a lo que Kimberly sabía perfectamente, por lo que estuvo al pendiente de él en todo momento. Michael pensaba que se trataba de un enorme afecto, pero a medida que envejecía más y más se daría cuenta de que en realidad no era afecto, sino que en realidad era puras patrañas. Kimberly, al ver que su padre ya estaba muy anciano, le daba cierto pudor invitar a sus amigos a casa y que vean a su anciano padre, por lo que decidió trasladarlo a vivir al sótano, diciéndole a su hermana como excusa que él preferiría vivir allí aislado de todos, algo a lo que a Antonella le fue muy difícil de aceptar. Teniendo en cuenta de esto, ella bajaba las veces que podía ver a su padre, pues pasaba casi todo el día en el hospital en el área de cuidados intensivos. A medida que los días pasaban, su padre, el señor Michael, comenzaba a manifestarse de una extraña manera, en donde solo comía y bebía, pasando la mayor parte de su tiempo recostado en su enorme sillón, a veces viendo televisión, como otras veces escuchando música o simplemente pintando. Antonella, preocupada por su padre, trató de llevarlo al hospital, a lo que su hermana Kimberly le dijo que no se trataba de nada malo, pues su padre le había dicho que preferiría estar así de una manera tranquila. Un día en donde Antonella no fue a trabajar, pues le dieron el permiso de ausentarse ese día, pues ella había pedido permiso al director del hospital, ya que no le daba cierta confianza a lo que su hermana le había dicho,
y que como médico tenía que hacer algo por su padre. Por lo que ese día ella misma se encargó de suministrarle el alimento personalmente hacia su querido padre, quien le esperaba en el sótano de su casa. Tras alimentarlo, el señor Michael le preguntó que en dónde había quedado sus vitaminas contra el Alzheimer. A lo que Antonella le preguntó, ¿cuáles vitaminas, papá? Y su padre le respondió diciendo que eran unas vitaminas que venían en un frasco marrón oscuro, que su hermana le administraba 15 gotas aproximadamente 5 veces por semana. Desesperada, Antonella aprovechó la ausencia de su hermana e inmediatamente buscó las supuestas vitaminas, pues ella sabía perfectamente de que su padre no necesitaba de ninguna vitaminas, ya que en el tiempo que estuvo con ellas, pocas veces había logrado enfermarse. Antonella buscó por todos lados el supuesto medicamento, encontrándolo en el cuarto de su hermana. Cuando lo vio y leyó lo que decía en la etiqueta, se dio cuenta de que su hermana había estado dopando a su padre en altas dosis. Para ella era algo totalmente desconocido, ya que no sabía el por qué su hermana había tomado esa drástica decisión. Cuando le contó a su padre sobre lo sucedido, aquel anciano hombre comenzó a llorar, pues en su corazón no podía creer que su propia hija le hiciera eso. Al contarle a Antonella sobre la enorme fortuna que había acumulado durante muchos años, ella dedujo inmediatamente de que ese era el principal motivo por el cual Kimberly, su hermana, estaba medicando a su padre. Inmediatamente llamaron a la policía, quienes ingresaron a su casa. Para cuando Kimberly llegó y vio a la policía junto a una ambulancia estacionada fuera de su casa, intentó estar preocupada, pero dentro de sí, ella moría por saltar y festejar, pues sabía que había conseguido la enorme herencia de su padre. Pero cuando ella ingresó, se llevaría la sorpresa de su vida, debido a que los oficiales al verla ingresar a la propiedad preguntaron por su nombre. Al identificarse, inmediatamente los agentes del orden le pusieron las esposas, diciéndole que estaba arrestada por intento de homicidio en primer grado contra su propio padre. En la audiencia, Kimberly negó todos los cargos, pero eso nada le serviría, ya que todas las pruebas físicas de su terrible delito estaban presentes. Ante esto, Kimberly no le quedó de otra que aceptar y confesar su crimen, siendo sentenciada con la pena privativa de la libertad por un periodo de 15 años, pidiendo como último consuelo que su padre la perdonara, cosa que su padre no pudo hacerlo, ya que el señor Michael estaba sumamente dolido. Después de aquel fatídico incidente, el señor Michael y su hija Antonella regresaron a casa, a pasar lo que le restaba de vida al señor Michael, en donde pudo conocer a su primera nieta y al padre de esta. Mientras que su hija mayor Kimberly yacía en la cárcel de mujeres cumpliendo su condena, jamás recibió el desprecio de su hermana, quien la solía visitar en sus días de visita, para que pudiera conocer a su pequeña Andrea, su sobrina. Al verla, Kimberly no pudo evitar expresar su culpa, pues se dio cuenta de que al no tener una vida como su hermana, y que técnicamente toda su vida vivió repleta de comodidades, temía por terminar sin nada. Fue por eso que no pudo ver la enorme suerte de tener una buena familia. Lastimosamente, el tiempo de visita en las cárceles es sumamente reducida, por lo que Kimberly le prometió que cuando saliera regresaría a vivir con ellos, pero como su sirvienta. A lo que su hermana le dijo que no habría necesidad de hacer eso, que si en verdad ella estaba arrepentida de corazón, eso sería lo suficiente. Pero lastimosamente, cuando salió de la cárcel se dio con la trágica noticia de que su padre, el señor Michael, acababa de fallecer. Esto la devastó mucho, ya que no pudo decirle perdón a su padre y ver que en realidad ella había cambiado. Para cuando terminó el funeral de su padre, Kimberly acudía al cementerio a visitar su tumba todas las semanas, pues de alguna manera quería remediar su enorme dolor, lo cual la deprimía cada vez que ella lo recordaba a su moribundo y delicado padre. Por lo que en uno de sus sueños se le apareció su padre, en donde por casualidades del destino le dijo que no tendría por qué preocuparse, que él ya se encontraba bien, y que si en verdad quería remediar todo lo que hizo, que se hiciera de una familia, tal como él lo había hecho con su madre. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes.
Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.